Bueno, me alegra. Estaba aquí leyendo unos mensajes. Bueno. Listo, entonces, creo que la semana anterior no terminamos nuestro componente, ¿cierto? Si no estoy mal, voy a mirar. Pues quedamos en los sistemas, profe. En... ¿Por qué no me aparece esto? Sociología. Ah, pero no lo guardé para... Ay. Estábamos en estructura social del deporte, ¿cierto? Esto ya lo vimos. Esto también, esto también, esto también. Ya vimos el cuadrito con respecto, sí, este. Ok. Y nos falta ver un tanto más de... Bueno. Listo. Creo que ahí ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, obviamente con los cambios políticos, con los cambios gubernamentales y también digamos que un tanto como el adoptar qué pasa pues a nivel global y obviamente pues trabajando desde los valores y desde los derechos humanos, ¿sí? Entonces, cuando hubo pues la última Corte Constitucional, bueno, nuestra constitución política, que es de, digamos que aún está vigente, ¿cierto? Que es la de 1991, pues ya se le da un espacio como tal al deporte, ¿sí? Y obviamente pues todo lo que conlleva esta gran denominación, ¿sí? La educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y de una u otra forma, entonces sus actos legislativos, sus componentes y sus reformas de ahí en adelante. Entonces acá tenemos algunos que vamos a mencionar con respecto al deporte, ¿no? Entonces, bueno, en el acto legislativo 2 del 2000 se consideró pues al sector como parte del gasto público social, ubicándolo como función del desarrollo integral del individuo, del mejoramiento de la calidad de vida, de la salud y como parte del sistema educativo. Si ustedes se dan cuenta, pues hay como muy poco o que nosotros conozcamos, ¿no? Está más enfocado como a los programas, obviamente pues nacen, digamos que todo el componente no social, ¿sí? También digamos que debido a su naturaleza en aquel tiempo, porque se debía al Ministerio de Cultura, ¿sí?
Pero pues ustedes se han dado cuenta que pues poco del, o sea, así como está un tanto deteriorado el sistema de salud, pues desde la salud no hay como tal estas campañas que uno dijera, por ejemplo, como las del distrito, ¿no? Que lo manejan a través del IDRD o digamos que en otros aspectos que ahorita, en este último año, ¿sí? Bueno, digamos que estuvo un tanto aplazado también por, eh, por el tiempo de la pandemia, pero ya es más fuerte con el Ministerio del Deporte, ¿no? Ya digamos que nos vemos un tanto más encaminados, más unidos desde este sector. ¿No? Pero imagínense, o sea, estamos hablando del 2021, 2020, 2019, ¿sí? Pero pues miren hace cuánto, hace 20 años, ¿cierto? Más de 20 años en el cual pues existe una historia más como de la formalización, ¿sí? Del sector deportivo. ¿Sí? Entonces el deporte colombiano debería retomar un nuevo rumbo desde las múltiples intervenciones que le definió la ley como son el deporte formativo, el deporte social comunitario, el deporte de rendimiento, ¿sí? Y obviamente pues estas se van a reflejar, se van a ver reflejadas en una ley muy especial, ¿sí? Es la que los va a regir a ustedes como sector deportivo y es la ley 181. ¿Sí? Y entonces acá vamos a encontrar pues obviamente desglosado cada uno de los puntos, aunque esto es inmenso, tanto así que ustedes van a ver dentro de su clase de legislación la ley más desmenuzada. Si quieren, le damos algunos puntos. No sé si Rafael o Brandon quieran iniciar y me ayuden allí. Yo, profe. Listo. El primer punto dice que la ley 181 plantea que es una función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social patro- patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de recreación. Listo. Rafael, si quieres seguir con el siguiente punto. Dale. Bueno, pues, segundo punto, encontramos el Plan Nacional de Recreación, que se estima desde el 2004 hasta el 2009, que considera la recreación como un derecho tan importante como la salud, la educación y la vivienda, por sus beneficios sobre el desarrollo social, educativo, personal, comunitario y ambiental. En tercer punto, pues encontramos en Colombia se percibe la inexistencia de un sector deportivo nacional integrado por la educación física, la recreación y el deporte, como un todo, articulado, estructurado y cohesionado en las esferas políticas y de planeación nacional. Mira, se percibe, ¿no? La inexistencia de un sector deportivo. Entonces, pareciera que fuera como una dependencia, ¿no? Del subárea de otros aspectos un tanto más gruesos. Pero miren que, pues digamos que a medida que va pasando el tiempo, se ha encontrado y tanto así que, pues obviamente tenemos establecidos, yo diría que muy, muy tarde, pues estos criterios ya de posicionamiento del sector deportivo. ¿No? Entonces, bien, pues digamos que son aspectos que nosotros podemos analizar y que nos ubican en un tiempo y en un espacio, obviamente desde la sociología del deporte. ¿Sí? Entonces, venimos de una historia que es relativamente reciente, ¿cierto? En Colombia, con respecto al área deportiva. Sin embargo, miren que ha estado asociada, ¿sí? Desde un inicio, desde la concepción pues también política y económica de Colombia, desde lo social, ¿cierto? Entonces miren que vienen ahí como pegaditas, ¿no? Una de la otra. Entonces este sistema nacional del deporte en la sociedad moderna, tanto a nivel nacional como internacional, pues el deporte ha adquirido una trascendencia, ¿sí? Nosotros hablamos incluso de deporte desde, no sé, desde el inicio de la evolución del hombre. ¿No? Sin embargo, se ha estructurado a lo largo de los años según también pues la región y obviamente pues el desarrollo de sus países. Pero pues a nivel nacional la historia es distinta, ¿no? Es un tanto más, más joven, por decirlo así.
Entonces, lo que ha llevado a que todos los estados lo erijan, ¿sí? No solo como derecho de los ciudadanos, sino que además se ha elevado a la categoría de derecho constitucional, ¿sí? Colombia no ha sido ajena pues a esta realidad, sino que pues obviamente pues tiene como un surgimiento a partir de la ley, perdón, de la Constitución Política del 91. Consciente de la nueva visión del Estado, previó con miras a la efectiva garantía del bienestar, pues obviamente, de todos sus habitantes. Y entonces en el estatuto, en el artículo 52 del Estatuto Superior, digamos que la Constitución Política está como en grandes capítulos, ¿no? De esos capítulos, pues unos artículos. ¿Sí? Y vamos a encontrar que en diferentes capítulos, pues hay artículos relacionados con el deporte. Pero bueno, Brandon, ayúdame entonces, ¿qué dice ese artículo? La sociedad moderna, tanto a nivel nacional como internacional. Lo que está entre comillas, esto de acá. Se Ok, reconoce ok, el derecho. ok. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. Entonces heredan, ¿cierto? Nuestra filosofía política, que es, entre comillas, democrática, ¿sí? Que está a composición pues también de la población y obviamente pues va a tener un seguimiento y un control, ¿no? Como todas las organizaciones, digamos que pertenecen al Estado colombiano. ¿No? Pero pues ustedes se han dado cuenta que pues estamos un tanto con esas manchas que destacan, ¿no? A veces la imagen de Colombia y es con el tema de la corrupción, ¿no? Pero bueno, no nos queremos meter todavía con ese tema. Entonces debemos destacar que estas iniciativas legislativas, ¿cierto? Antes de la ley de 181, que es la oficial, y que se da solo hasta 1995, se habían ocupado principalmente de la organización, del fomento y el desarrollo de la actividad física. Pero en vista del gran espacio ganado por el deporte y la recreación como necesita, digamos, como esa necesidad básica, ¿no? Del hombre, entonces vamos a encontrar que esta no solo responde ¿sí? a estos aspectos más técnicos, físicos del deporte, sino que también sirve para ser ese proceso paliativo de problemas sociales como la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, las angustias, depresiones y estrés. ¿Sí? Entonces miren que de una u otra forma hay ese respaldo en cuanto a la salud, ¿cierto? Física y mental de las personas. Entonces tiene un sustento y un valor agregado aún más diciente con respecto a las dos anteriores que eran como un tanto más sociales, más del bienestar. Y también de una u otra forma recoge esa inadecuada utilización del tiempo libre, ¿no? Que obviamente pues con respecto a las costumbres colombianas estaban pues un tanto mal direccionadas. Conllevó a que el Estado pues incluyera en su agenda de política social estos temas, ¿cierto? Específicamente. Entonces, Rafael, ayúdame con esta. ¿Qué es el Sistema Nacional del Deporte? Dale, profe. Lo que se te comía, ¿cierto? Sí. Sí, dale todo. Dale, dale. Por la cual, bueno, Ley 181 de 18 de 1995, por la cual se dicta disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación y se crea el Sistema Nacional del Deporte. ¿Mm? Tal como la ley en su artículo 2, uno de los objetos especiales de esta es la creación del Sistema Nacional del Deporte, definiéndole en el artículo 46 como el conjunto de organismos articulados entre sí para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física, ¿no? Con el objetivo principal de generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre,
como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Muy bien. Entonces, miren que de una u otra forma, bueno, este es como el inicio, ¿no? De todo lo que se desprende de la ley. Sin embargo, nos ayuda a determinar que pues hay un campo bastante, o sea, digamos que está creado para la dimensión del deporte, ¿sí? Para toda el área, el sector deportivo. Así como existe también la ley 115, ¿cierto? Con respecto a la educación, ¿sí? Y aún así, dentro de los puntos de educación también, pues, digamos que adoptan algunos del deporte. También existen dentro de la salud esos puntos y esos artículos específicos enfocados pues al deporte, ¿cierto? Para la salud. Creo que hay alguien que va a ingresar. Ah, bueno. Ay, esperen porque quedé a mitad. ¿Qué pasó? Toca quebrándome, espero porque se quedó acá esto. Y ahora no sé cómo quitarlo. Este computador es chistoso. Ay, no. ¿Acá? ¡Ah! ¡Qué colgada! Listo. Bueno, digamos que eso es lo importante de pronto de hacer el análisis con respecto a la relación entre lo social y lo deportivo. Obviamente, pues tiene un componente bastante político, democrático y hace parte, obviamente, de la composición y estructura, obviamente, de lo jurídico, de lo económico, ¿cierto? Y todo el desarrollo a nivel democrático, bueno, digamos, como Estado, ¿cierto? Colombiano. Entonces, el Sistema Nacional del Deporte no es más que la aglutinación de los diferentes organismos públicos, privados y mixtos, que los vimos la semana anterior en esa tablita, que de una u otra forma forman o desarrollan en la participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte. La recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto? La educación extraescolar y la educación física de todos los individuos. Ese es como el componente. Bueno, quiero que vean de pronto acá un tanto cómo de una u otra forma se posiciona, ¿cierto? Estos aspectos más de del organigrama, ¿no? Del Estado colombiano. Entonces, con el decreto, bueno, con la expedición del decreto 1746 en junio del 2003, emanado del Ministerio de Cultura, quienes eran pues al ministerio que nos debíamos, se modifica la ley del deporte, en el sentido en que se adscribe pues al Ministerio de Cultura el Instituto Colombiano de Deportes, ¿cierto? Coldeportes, en aras de la racionalización, organización y funcionamiento de la administración pública, por considerar que el deporte, en sus distintas manifestaciones, hace parte de la identidad nacional y de los valores naturales de la nación. En consecuencia, pues hace parte de la cultura nacional. Entonces, miren que acá les dan esa base fundamental de por qué el deporte, ¿cierto?, pertenecía al Ministerio de Cultura y de una u otra forma se designa, ¿cierto?, este instituto para que realice pues el control, el seguimiento, ¿cierto? Y que dé cuenta de pues ese dinero que iba a llegar al deporte, ¿cierto? Y se administrara correctamente. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues en el 2003 no se pensaba en que existiera nuestro Ministerio del Deporte, ¿sí? Hace más o menos 18 años. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos organismos públicos? Nosotros ya tuvimos un acercamiento, ¿cierto? Sin embargo, aquí están los objetivos. Entonces, el Ministerio de Cultura tenía como función formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política de Estado en materia deportiva, ¿sí?
¿Qué hacía pues entonces Coldeportes? Era ese máximo organismo, planificador, rector, director y coordinador de esta ley, ¿no? Del Sistema Nacional del Deporte. Y existían pues unos entes deportivos a nivel departamental y otros pues a nivel municipal o distrital. ¿Qué hacían ellos? Pues adoptaban esas políticas, los planes y los programas, ¿cierto? Pues a nivel nacional y del gobierno. Y más, digamos que a nivel más específico, pues entonces ellos proponían su plan local del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, obviamente pues efectuando ese seguimiento de evaluación con la participación comunitaria, ¿no? Ellos actúan mucho con las juntas de acción comunal, las juntas de acción local. Y programas, y de últimas, pues quedan como esos programas de distribución de recursos, ¿sí? Que tienen a cargo pues esa administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos. Entonces miren que así estaban como organizados. De orden privado, teníamos entonces al Comité Olímpico Colombiano, al Comité Paralímpico Colombiano, también digamos con unas funciones específicas. Coordinan el deporte pues asociado a nivel nacional e internacional, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el deporte competitivo y el de alto rendimiento, ¿sí? Además, pues la formación de ese recurso humano del sector. Las federaciones deportivas nacionales son las que fomentan, patrocinan y organizan, obviamente, pues la práctica de un deporte en específico y sus modalidades a nivel nacional. Las ligas, ¿qué hacen? Fomentan, patrocinan y organizan la práctica de un deporte con sus modalidades dentro del ámbito territorial de su departamento o distrito capital. Tenemos las asociaciones deportivas departamentales, que son las que fomentan, patrocinan y organizan la práctica de varios, ¿cierto?, deportes o modalidades deportivas que están en su jurisdicción. Son las asociaciones deportivas. Tenemos los clubes deportivos, ¿no? También un poco más específico, fomentan y patrocinan pues la práctica de un deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto?, en donde estén ubicados. Los clubes promotores fomentan y patrocinan la práctica de varios deportes, o los clubes profesionales, ¿cierto?, que de una u otra forma pues fomentan y patrocinan, ¿sí?, la práctica de un deporte especializado y obviamente pues tiene una contraprestación económica pues a sus deportistas, ¿no? Se les paga. Bueno, hay unas funciones también del Sistema Nacional del Deporte, ¿sí? Digamos que unas tienen, o digamos que tienen sus enfoques, por decirlo así, ¿sí? Entonces está pues el deporte formativo, el deporte social comunitario, el deporte universitario, el deporte competitivo, ¿cierto? El deporte de alto rendimiento, el deporte aficionado, el deporte profesional, la misma recreación. Y obviamente todo el componente de aprovechamiento del tiempo libre. Cada uno de estos enfoques, ¿cierto?, que tiene obviamente pues el Sistema Nacional de Deporte, alimenta también una función social, ¿no? Digamos, en el deporte formativo, su finalidad es la de contribuir al desarrollo integral del hombre, ¿cierto? Miren que pareciera que tuviera primero su función social, ¿cierto? Y luego su específica. Y pues este está en el sector educativo, tanto formal como no formal. En programas desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes. El social comunitario pues es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico, ¿sí? Obviamente tiene una connotación y es como llegar a esas poblaciones en las cuales pues no hay un acceso, ¿sí?, específico al deporte, ¿sí? No podemos, digamos, que llegar, ¿sí?, el que un niño, digamos, que con ciertas condiciones de pronto de pobreza no puede acceder pues a unos planes recreativos con respecto a trasladarse a unos parques o realizar ciertas actividades. El deporte universitario, ustedes digamos que muchos lo conocen, ¿no? Y tiene que ver entonces con un componente y es el de bienestar universitario. ¿Sí ven que tienen como una razón social? Y obviamente pues aquí también hay ciertos aspectos que contribuyen, ¿no?, al desarrollo del deporte en este paso, ¿no?,
por algo que es una institución pues, de orden más global. Deporte competitivo, pues lo sabemos, lo comprenden los eventos y torneos que permiten lograr un nivel técnico calificado, ¿no? De una u otra forma ese nombre y renombre, ¿cierto? Que le damos a las instituciones que representamos. Y pues obviamente pues esto hace parte de los organismos, ¿cierto? Del deporte asociado, ¿no? Como los clubes, ligas y federaciones. El de alto rendimiento, ¿sí? Entonces obviamente también contribuye con esos procesos integrales, pero que están orientados al perfeccionamiento, ¿no? De ciertas cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, ¿sí? Y obviamente, pues, digamos que en función, ¿no? A la tecnología y digamos que a la ciencia, ¿no? Y al desarrollo de estas mismas. El deporte aficionado, el que se realiza sin contraprestación económica para los jugadores, el deporte profesional, ¿cierto? Que admite la remuneración de sus competidores, la recreación que obviamente tiene una práctica de actividad física o intelectuales, de esparcimiento en forma dinámica. De una u otra forma la recreación ha tenido un tanto de fuerza en las instituciones y en las organizaciones, con una funcionalidad, digamos que diferente a la que siempre se le ha dado, ¿no? Y es generar pues ese bienestar institucional con respecto al vivir, ¿no? Unas experiencias que van a generar ese bienestar, ese componente de comodidad. Y bueno, y pues está el aprovechamiento libre, ¿no? Que es un tanto más la libertad de elegir, ¿cierto? En qué realizo o comprendo yo con una funcionalidad, pues ese tiempo libre, ¿no? Dedicado pues a sus fines de descanso, diversión, socialización, creatividad, ¿cierto? Desarrollo personal, entre otros. Que incluso las cajas de compensación familiar para los que están asociados, pues tienen muchísimos planes. Mi amor, toca buscarlos. Ayúdame a buscarlos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, señora. Inclusive también, ¿qué? Ahí está la ley 1967 del 2019, donde ese Departamento Administrativo del Deporte, profe, pues pasó a ser el Ministerio del Deporte. En el 2019, imagínate. Estamos hablando de hace años. ¿Cierto? No, mentiras. No, o sea, yo digo que, bueno, que nos hemos demorado bastante. Obviamente, pues no tengo lo tangible para decirles por qué nos hemos demorado o por qué no había como una escucha específica, ¿cierto? Para entender el deporte colombiano, para de una u otra forma darle un sustento, ¿cierto? Un beneficio también al constituirse, ¿no? Y digamos que a generarse otro pilar grandísimo con respecto a los otros ministerios. Perdón. Ay, voy a estornudar. Ya, es que empezó a hacer solecito. Bueno, entonces, hasta ahí quería que de pronto analizáramos un tanto la función social, ¿no? Del deporte, ¿no? Cómo de una u otra forma se ha originado en Colombia. Bueno, no quiero llamarlo de pronto originado, sí, pero sí cómo ha evolucionado, ¿sí? Con respecto también a su independización, ¿no? Y obviamente esa mirada como área de desarrollo, ¿sí? O sea, yo sé que de pronto nosotros no vemos como que impulsa el desarrollo, ¿cierto? Social, pero pues obviamente ustedes se han dado cuenta que tiene bastante que aportarle, ¿no? A todo el componente social, ¿no? Bueno, déjenme ver una cosilla. La actividad que tenían para este espacio
¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con el sistema? Sus sistemas, ¿bien? ¿Pudieron hacer el desarrollo de la actividad? Sí, señora. Listo. ¿Qué quiero entonces que trabajemos las 2 sesiones que restan? O sea, la de hoy, la semana 5, y lo vamos a socializar en la semana 6, que es la semana del parcial, en 5 o 10 minuticos. Vamos a hacer un mapa mental, vamos a ese sistema que ustedes hicieron, esa imagen, esa estructura, la van a agregar a ese mapa mental, ¿listo? El mapa mental, pues ustedes saben que tiene unos componentes conceptuales y unos componentes, pues digamos que de imagen, ¿sí? Que lo van a complementar, ¿sí? De gráficos, digamos que de una u otra forma entender, pues lo que ustedes quieren trabajar, ¿cierto? Y las temáticas. Entonces, en ese mapa mental que va a ir la semana un tanto de pronto como la evolución conceptual de la sociología, ¿sí? De pronto pues no a profundidad, pero sí lo que lograron entender en cuanto al surgimiento, ¿cierto? Específico de la sociología del deporte. De la semana 3 entonces van a agregar sus sistemas, ¿sí? La red de sistemas. Desde la semana 4 entonces pues todo el componente que logremos, ¿cierto? Trabajar el día de hoy. Y de la semana 5, ¿cierto? Creo que es la segunda temática con respecto a lo que vamos a ver hoy. Entonces, la siguiente, ¿qué tienen para esta semana? Obviamente van a organizar la plataforma que vayan a utilizar, ¿sí? Que le vaya a guardar sus cambios o, digamos, si lo quieren hacer manual, pues obviamente van estructurando entonces su mapa mental de forma manual. Pero la idea es que para la siguiente semana hagamos una revisión y ustedes ya tengan, ¿cierto? Un avance. ¿Listo? Yo voy a evaluar ese avance y obviamente la socialización de la semana 6. ¿Listo? La socialización del mapa. Entonces, para que no tengan que entregar así mucho dentro de las clases. Listo. Ok, profe. Entonces, ¿será una revisión así leve? ¿Podemos decirlo Sí, así? sí, de que, digamos que de corroborar que ya eligieron una herramienta, que ya tienen plasmado entonces lo de la semana anterior, la semana 2, la semana 3, ¿cierto? Que es el tema de los sistemas. Y hoy, lo que vamos hoy. ¿Listo? Ok. Bueno, si tienen dudas o inquietudes, pues me las hacen saber. Entonces, hay un componente más de lo que sería como tal la actividad física, ¿no? Como de una u otra forma diferentes teóricos y autores han denominado, ¿cierto? Esta forma de conducta y de comportamiento del ser humano, ¿sí? Entonces Max Weber dice que el comportamiento, en tanto que acción, se orienta hacia objetivos, o sea, estados anticipados. Ay, déjame un segundo que esto, como que sí está descargado ya. Listo. Entonces, pareciera que lo que nosotros hacemos, las conductas, las acciones que realizamos, pues tienen un objetivo, ¿sí? Nos mueve por algo, ¿cierto? Obviamente desde la actividad física, pues nosotros hicimos ya un repaso con respecto a cómo se vería relacionada, ¿sí? Con las necesidades básicas. Pero pues digamos que Max Weber dice que estas acciones son debidas a unos comportamientos. ¿Qué hace? Esto movía el pajarito, pero ya no se mueve. El comportamiento como acción tiene lugar en situaciones y se orienta según los datos que las caracterizan. No sé, mi cielo, toma. Mamá,
movía? No me acuerdo, mi cielo. Así, ajá. Entonces, bueno, digamos que está orientado a unos objetivos. Nosotros habíamos hablado inicialmente que obviamente pues se debía a esas necesidades. Como el hombre ha evolucionado, ¿sí? En algún tiempo esas necesidades eran, digamos que, o partían de un posicionamiento económico, ¿no? Y pareciera que nos hemos quedado allí, ¿no? No hemos un tanto cambiado esa disposición, ¿no? De lo laboral. Porque de una u otra forma, pues pareciera que esta actividad nos, nos determinara, ¿sí? O sea, todos como que estamos. Claro que ha cambiado, ¿no? Bueno, después de la pandemia. Bueno, perdón si yo cambio mucho de la temática. Pero pareciera que nuestro ciclo evolutivo estuviera o girara en torno a eso, ¿no? Entonces, pues nacemos, crecemos, ¿cierto? Luego, en ese periodo de tiempo, estudiamos, ¿no? Nos preparamos para llegar a ese punto, pues un tanto estático en el tiempo durante, no sé, 40 años que tenemos como esa vida laboral. Y esa fuera nuestra actividad, ¿cierto? Central. Luego, pues esperamos a recibir, entre comillas, una pensión, ¿cierto? Para poder disfrutar, ¿cierto? De todos esos años laborados y luego, pues, morir, ¿no? Obviamente, pues, acompañado de esto viene también unos cambios, obviamente, biológicos, otros cambios a nivel estructural, familiar, ¿cierto? Sentimental, bueno, emocional y todas las áreas que nos componen. Sin embargo, pues digamos que ahorita con el tema de la pandemia muchos estarán pensando en no ser, digamos que sino tener como esa libertad económica, ¿no? Lo que ahorita se llama libertad económica. Entonces yo realizo una serie de actividades, ¿cierto? Realizo una serie de comportamientos con respecto a esas acciones y espero tener pues esa retribución. Han cambiado a lo largo de los años. Sin embargo, Max Weber dice, el comportamiento como acción es normativo y por tanto, pues está sujeto a esas normas sociales, que son institucionalizadas y sancionadas, ¿cierto? Y asimismo generan unas expectativas. Mamá, Sí, no sé, mi vida. Toma, estoy trabajando. Entonces, este comportamiento está ligado a una forma organizada, ¿sí? A un gasto energético, a un esfuerzo o a una motivación. O sea, no realizamos ciertas actividades deliberadamente, ¿no? Sino que tienen un objetivo. Entonces, todo acto es acción, ¿sí? De un ser que actúa. Y la acción se integra en un sistema. Entonces, quiero partir como de este origen con respecto por qué nosotros de una u otra forma debemos, ¿cierto? Al ejercicio físico, nos debemos a la actividad, ¿cierto? Física, o por qué de una u otra forma estamos enfocados en el deporte y obviamente por qué hay otros que no, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un componente y es la acción, ¿cierto? Que define, ¿cierto? Como, o es lo más pequeñito con respecto a una actividad, ¿cierto? Entonces puede definirse como la más pequeña y más compleja unidad de actividad dirigida por la voluntad, ¿sí? Entonces, mediada por la voluntad, ¿cierto? Y es, digamos que el componente más pequeño o la unidad más pequeña de una actividad, ¿cierto? Porque pareciera que la actividad pues estuviera compuesta por eso, por varias acciones. Y por otro lado tenemos la intencionalidad, ¿no? Que es considerada como el rasgo distintivo para diferenciar pues esa acción simple, ¿cierto? Como digamos que comportamiento, o sea, un movimiento observable sobre otro como reacción de un organismo a estímulos y a procesos del entorno. Entonces, ¿cómo me movilizo, ¿cierto? Con respecto a esa intencionalidad, ¿sí? Acá podemos hablar incluso de la voluntad, que digamos que la voluntad también tiene un proceso más corto,
¿Mm? Pero entonces la intencionalidad de una u otra forma nos hace como identificar, ¿sí? ¿Por qué se moviliza esta persona o por qué se moviliza el ser humano en relación a esa acción, ¿no? Bueno, entonces existen, ¿cierto? Diferencias con respecto a la complejidad de, de cómo vemos a nivel cultural, ¿cierto? Ese acto físico. ¿Mm? Entonces, cada espacio societario termina por interpretar de manera puntual una expresión corporal, ¿Mm? que se adquiere sentidos diferentes en cuanto a su prosecución praxeológica. Es decir, pareciera que tuviera una naturaleza, o sea, no, nosotros de pronto como las personas del interior, ¿cierto? De Bogotá, no somos tan expresivas o no somos dadas tanto al folclore, ¿cierto? Sin embargo, algunos de nosotros pues aprendemos a bailar, ¿cierto? Las diferentes, de pronto, expresiones culturales que tiene Colombia. Contrario, ¿cierto? A las dimensiones culturales que tienen, pues, los costeros, ¿no? Entonces, obviamente, pues ellos ya tienen de una u otra forma dimensionado, ¿sí? Dentro de sus estructuras culturales que deben o deben aprender a bailar, ¿cierto? Ya sea pues X o Y ritmo. ¿Mm? Entonces, obviamente, pues hay unos cambios, aunque todos nos debamos al mismo ser, ¿cierto? De pronto con las mismas intencionalidades, pero obviamente, pues la acción está un tanto complejizada, ¿no? Por lo cultural. Entonces, su sentido de actualidad de acuerdo al espacio-tiempo, ¿sí? En el que se ejecuta y una importancia social que corresponde a la función que el sistema social le determina. ¿Mm? Digamos acá en Bogotá, no es que nosotros estemos, bueno, no tenemos definido, ¿cierto? Específicamente, de aquí nacen los músicos, por ejemplo, como en Ibagué, ¿no? Que es la ciudad musical. ¿No? No podemos decir lo mismo del deporte. Sin embargo, ¿sí? Hay algunos pueblos, ¿no? Bueno, digamos, bueno, Zipaquirá ya es como una ciudad, pero sí pareciera que tuvieran el fomento, ¿no? O la participación del deporte. Entonces allá digamos que el ciclismo. ¿Mm? Y tú ves, pues, digamos que todas las mañanas y todo el tiempo personas trabajando o entrenando, ¿cierto? Específicamente en este enfoque deportivo. Pues digamos que hablar de Bogotá, pues es diverso, ¿no? Es muy, muy diverso. Pero, pues digamos que nos influenciamos bastante como por las corrientes, por las modas, ¿no? Yo he visto ahorita pues una alta participación de personas pues aficionadas, ¿no? A montar bicicleta. ¿Sí? Obviamente teniendo un tanto pues el temor cultural de lo que sucede pues a nivel de seguridad de Bogotá. ¿No? Pero bueno, se ha visto, digamos que es un boom más mediático, un boom más de la percepción de estar encerrado, ¿cierto? Y de empezar a hacer alguna actividad, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros como que sufrimos ese estado ansioso, ¿no? De salir y poder hacer algo, ¿no? Nada más el tema de salir, ¿sí? Porque duramos mucho tiempo pues también confinados, ¿no? Con ese miedo social y digamos a nivel de salud, ¿sí? Del ser contagiado, ¿cierto? Y de sufrir pues esas formas graves del coronavirus. ¿Mm? Pero miren que nosotros estamos determinados bajo esas acciones culturales y sociales, ¿sí? Obviamente, nuestra condición de pronto promedio, bueno, no sé qué estrato de pronto tengan ustedes, no tampoco me quiero meter hasta allá, pero sí tenemos como la oportunidad de conocer, ¿cierto? Cierta naturaleza de los deportes, de realizar ciertas actividades con libertad, ¿cierto? Contrario de pronto a otras condiciones sociales. ¿Mm?
que obviamente, digamos que por la naturaleza en que se dan, ¿sí? Tienen dificultades para poder acceder, ¿no? Al deporte, bueno, la actividad física, ¿sí? Específicamente. Aunque obviamente ustedes saben que para la actividad física pues no hay una barrera, ¿sí? Social, no debería existir una barrera social. Pero bueno, son aspectos que nosotros vamos a debatir más adelante. Entonces, esta teoría está situada en el marco de la sociología práctica, que constituye una metodología para el examen de acciones diversas o de un conjunto de acciones desde el punto de vista de su eficiencia. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, con relación a este aspecto cultural, sí, profe. Pues sí, tienes razón en parte de las más, pues debido a que hay ciertas disciplinas deportivas que solamente que cuando un deportista así llega a cierto margen o cierto nivel de competencia que se reconoce a nivel mundial, ahí sí ya los colombianos empezamos a practicar, ¿sí? Sabiendo Sí. que hay muchas disciplinas deportivas, pero solamente se reconoce, ¿sí? Digamos que es el ciclismo, como tú lo mencionas, o el fútbol, o deportes muy populistas, podríamos considerarlo también. Ajá, exacto. Y también respecto a los dogmas, o paradigmas, perdón, con relación a la actividad física, muchas personas consideran, sí, que para hacer actividad física debemos tener el mayor gimnasio, sí, toda la tecnología, un avance increíble, sí, ¿no? Simplemente hay una actividad física, es manifestar en el cuerpo cierta intensidad, puede ser leve, moderada, ¿sí? Y a diferencia del ejercicio, pues obviamente ya hay unas repeticiones y ahí entramos nosotros, sí, pero nosotros podemos fomentarlo desde una parte muy sencilla, inclusive desde la casa. Ujú. Claro, entonces la Organización Mundial de la Salud dice o determina que se deben hacer para una persona adulta 150 minutos, ¿cierto? Que pueden ser utilizados durante la semana para poder fortalecer, ¿cierto? Nuestro estado físico, que es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a nivel social y cultural? Que nosotros no tenemos ese fomento, ¿cierto? O no tenemos esa iniciativa, ¿sí? Porque no hay una barrera específica que nos indique no, o a menos que sea, pues, algo físico, ¿no? O sea, que realmente, pues, esta persona no tenga una de sus piernas o tenga dificultad para trasladarse, ¿cierto? Y que generara, pues, obviamente, una dificultad, ¿cierto? Para poder, no sé, correr, nadar, ¿sí? Y obviamente, pues, acceder a cierto deporte. Bueno, no hablaremos como actividad física, ¿sí? Eh, bueno, bien, digamos que comparto muchísimo tu punto de vista. Pareciera que solo estuviéramos atados a lo que nos venden los medios, ¿sí? Entonces, como no tengo una bicicleta, pues entonces no puedo hacer actividad física o deporte. ¿Mm? De pronto porque no tengo el tiempo y solo me toca trabajar, pues digamos que estos aspectos son tanto más rutinarios. Eh, no puedo ir a un parque, ¿cierto? A trotar, ¿cierto? O a caminar. ¿Sí? Entonces, miren que obviamente pareciera que estuviera más enfocado en la subjetividad y de la colectividad, ¿no? Del común, ¿no? Bien, entonces en el primer nivel encontramos que la actividad física se transfigura como acción motriz en tres prácticas específicas. El ejercicio físico, el juego y el deporte. ¿Sí? Obviamente, ustedes vieron algunas de las definiciones con respecto al gran componente del deporte. Unos pues que estarán enfocados en su práctica, otros pues obviamente en su ejecución. Entonces, sus usos sociales de estas actividades son recreadas en espacios diferentes, siendo racionalizadas e institucionalizadas. Muchas de estas son programas, ¿cierto?, que tienen pues a nivel social y que se realizan bajo instituciones, ¿no? Por ejemplo, el IDRD, que es lo más cercano que tenemos.
porque pues si ustedes se dan cuenta, bueno, claro que el Ministerio del Deporte tiene diferentes también programas, pero es como más complejo acceder a ellas, ¿no? Hasta ahora digamos que se están formando. ¿No? Bueno, asimismo mantienen una reglamentación e incluso espacio de actuación, ¿sí? Físicamente hablando, en escenarios como lo deportivo, lo recreativo o lo físico educativo. ¿No? Entonces, esos escenarios deportivos que nosotros conocemos obviamente estarán dados por el que nos concede, ¿cierto? Cuando estamos desde lo educativo, cuando estamos en el colegio, lo universitario, porque también de una u otra forma se puede acceder a él, y los espacios públicos, como los parques, o los grandes parques que tienen pues diferentes programas también para poderlo acceder. Incluso los parques también tienen escuelas formativas, ¿no? Pero obviamente pues allí ya habría un recurso económico que intercambiar. Un recurso económico, conocimientos. Entonces, vamos a hablar un tanto del componente de juego, del componente de ejercicio físico y de deporte, ¿sí? El juego tiene muchísimas definiciones, ¿sí? Y digamos que muchos componentes, ¿no? Lúdicos, recreativos, obviamente también de formación, de desarrollo, ¿cierto? De personalidad, de sustento también como terapéutico. Pero pues acá están algunos. Edward Claparet, el juego es una distracción, es recreo, es descanso, es utilizado en el tiempo libre como contraposición al trabajo, como actividad compensatoria, de restitución de fuerza, de fuerzas perdidas. Miren que pues aquí hay muchos componentes. Obviamente pues está ligado a lo beneficioso, ¿cierto? Es algo, digamos, que de una u otra forma genera bienestar. Guy Hacking dice, es una actividad espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo que vencer. Entonces es una actividad de una u otra forma en la que hay iniciativa, ¿cierto? Hay un objetivo pues un tanto muy desinteresado, ¿sí? Y tiene que ver también, digamos que no por la competencia, pero sí un ganador y un vencedor, ¿no? Nos habla de pronto estas dos partes. Severiano Rodríguez dice, es una acción pura, espontánea, placentera, que contribuye poderosamente al desarrollo integral del niño. Por eso se habla muchísimo el juego en el desarrollo y en el neurodesarrollo, ¿cierto? Del niño. Ferretti dice, el juego es una actividad estructurada, con miras a una gratificación individual o de grupo y está desligada de fines inmediatos de producción. Entonces miren que es bastante deliberada, no tiene como algo bastante rígido que lo componga, sino que al contrario es bastante flexible y busca pues el bienestar, el beneficio. Carlos Bolívar dice, es toda actividad que compromete las facultades mentales, motrices de manera voluntaria y espontánea, con un control autónomo, ¿cierto? Que es individual, ¿sí? O congestionado, ¿cierto? Que puede dedicarse pues al grupo o a lo colectivo con la finalidad del el entretenimiento, el goce, la recreación o distracción, ¿sí? Entonces miren que está enfocado bastante en el beneficio, ¿cierto? En el ser benéfico. Bueno, acá tenemos algunos aspectos un tanto más funcionales, ¿no? Eugenio Fink dice que el juego se ha utilizado como símbolo del mundo, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el desarrollo o en el neurodesarrollo del niño, a través del juego simbólico, ¿cierto? El niño entiende un tanto pues el componente social, sus estados emocionales, conocimiento, ¿sí? Bueno, esta práctica social se contrapone como diversión y creación a las actividades serias de la vida del hombre, ¿cierto? Entonces, aquí de una u otra forma se da cuenta el juego como, por ejemplo, el juego de roles, ¿no? Y que los niños les gusta bastante, ¿no? Juguemos a la mamá y el papá, ¿sí? O juguemos al ladrón y al policía,
¿sí? Entonces miren que de una u otra forma se identifica ese mundo, ¿sí? De grandes, ¿no? De funciones sociales y que da conocimiento. ¿Mm? Por eso es tan importante el juego simbólico en los niños, ¿sí? Y que se fomente y que se, de una u otra forma, que se haga, que se realice. ¿Mm? Etimológicamente, pues la palabra juego deriva del vocablo latino iocus y ludus, ¿sí? Que significa pasatiempo, recreo, broma, alegría, diversión. ¿Mm? Johann, en el 72, ¿cierto? Toma varios elementos, ¿cierto? Para poder resaltar su definición, ¿sí? Entonces él dice que es una acción libre que se siente como algo que no lo es, ¿sí? Digamos que el encuadre del juego también está, bueno, está sí, constituido mucho por, eh, por la dinámica en cómo surge, ¿no? Entonces, obviamente, pues hoy en día en los niños, pues hay muchos juguetes, ¿no? Que de una u otra forma estimulan esa actividad, ¿sí? Entonces, bueno, la carrera de autos, pues en los niños, en las niñas a veces estos aspectos un tanto más de profesiones, ¿no? El veterinario, bueno, el doctor, ¿sí? Específicamente que pues determina, ¿no? Eh, esa libre. Bueno, se encuentra fuera de la vida normal, ¿sí? Está desvinculada de toda utilidad material, ¿sí? Y además es voluntaria. ¿Mm? Eh, algunos de los aspectos, vamos, yo trabajé en recreación y que era bastante complejo, ¿no? Porque trabajar de pronto con la población adulta es más compleja, ¿cierto? Que trabajar con los niños, para poder fomentar pues el juego y la recreación. Sin embargo, cuando uno metía de pronto aspectos de la competencia en el juego, el hombre accedía un poco más, ¿sí? A este tipo de juegos. Sin embargo, pues esa no era la finalidad, ¿no? Obviamente la finalidad pues es más recreativa, es más de generar ese bienestar, del que la persona se ría de sí mismo, se ría de los demás, ¿no? Pues digamos que desde ese lado positivo. Las características del juego, ¿cuáles son? Primero, que es una actividad, ¿cierto? El juego es una actividad motora, ¿sí? Que se pone en manifiesto en el gesto lúdico, el cual sirve de evidencia para poder observar su manifestación, su duración, su significado, ¿sí? Y obviamente pues tiene un componente social. Pero también existe el juego como una actividad lúdica, ¿sí? Todo juego pues reviste diversión, disfrute, ocio, ¿sí? Alegría, el proceder del juego, también digamos que tiene un fin, ¿cierto? Específico. Y también tenemos el juego como esa actividad delimitada. Entonces, como toda actividad humana, el juego está sometida, ¿sí? A unos rigores de espacio, de tiempo, de particularidad, de duración, ¿cierto? Obviamente de ser particular, ¿cierto? Y también digamos que transitoria. ¿Mm? Bueno, todo depende de quienes participan, ¿no? Entonces, obviamente, pues lo que les decía o lo que les mencionaba en el ejemplo anterior. Es distinto el juego en un niño, ¿sí? Que es un tanto moldeable a las situaciones, que un adulto, ¿no? Que es un tanto más rígido en estos aspectos de, obviamente, de diversión, ¿no? De recreación. Bueno, por otro lado tenemos el juego como esa actividad reglamentada, ¿sí? En las cuales pues ya no hay tanta flexibilidad del comportamiento, ¿cierto? En relación al juego, sino que pues ya van a existir unas reglas, ¿no? Entonces acá tenemos, el juego se expresa en su reglamentación, la creación de normas, ¿cierto? Específicas para ese juego. Se encarga de recrear el espacio y de otorgarle su lógica particular, así como la definición de lo permisivo y lo punitivo de la actividad, ¿sí? Los juegos de mesa. Sabemos que cuando de una u otra forma participamos en ellos,
pues hay ciertas reglas, ¿no? Específicas. La mayoría trae reglas y normas. Tenemos el juego como actividad no utilitaria, ¿cierto? Entonces ese juego que posee una justificación en sí mismo, que se realiza con la única finalidad de hacerlo, ¿cierto? Esto no implica que pues no se goce el valor, sino que esa condición ha de ser pues ser más intrínseca que extrínseca. Y es un tanto pues el significado que le doy yo, ¿cierto? A esas situaciones de juego. Bueno, acá tenemos una tablita propuesta por, esta es por Kyle Lois. Entonces él dice que hay una distribución de los juegos y digamos que del origen de ellos, ¿sí? Entonces, unas que están denominadas acá por algo, digamos, que está dado por esa risa loca, ¿no? O digamos que por lo que genera en el cuerpo, ¿cierto? Y el ludus es como está de una u otra forma dinamizada, ¿cierto? Esa actividad. Entonces acá tenemos unos que son de competencia, otros, ¿cierto? Que son de suerte, otros que son de mímica o simulacro, ¿cierto? Y otros que tienen que ver con algo de vértigo, ¿sí? Que genera esa emoción ya extremada. Entonces tenemos por un lado las carreras, luchas, ¿cierto? El atletismo, que no están reglamentadas, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Las que generan, digamos que una dinámica, el boxeo, el esgrima, el billar, damas, fútbol, ajedrez, competencias deportivas en general, ¿no? Que tienen de una u otra forma unas reglas, ¿no? Específicas. Tenemos las que tienen un componente de suerte, ¿sí? Las rondas infantiles, cara o cruz, ¿no? Acá también, bueno, digamos que el triqui se llama, se me olvidó. También tienen ese componente pues de suerte, obviamente. Hay otras que manejan una dinámica, ¿cierto? Una lúdica distinta, que es la apuesta, ¿cierto? La ruleta, las loterías simples, compuestas o de aplazamiento. Aquí también hay un componente, ¿cierto? Que tiene, digamos que su connotación negativa y son como los juegos de azar, ¿no? Obviamente, pues esta diversión pareciera que tuviera su tono adictivo, ¿no? Tanto así que pues hay personas que sufren de esas adicciones. Bueno, de simulacro, entonces las imitaciones infantiles, los juegos de ilusión, ¿cierto? Como el jugar a las muñecas, las panoplias no las conozco, la verdad no, o no me acuerdo de este término. La máscara, el disfraz, ¿cierto? Y obviamente, ya con un sentido más lúdico, ¿cierto? Con un objetivo o una finalidad, pues el teatro, las artes del espectáculo en general. Y por último, tenemos acá las que generan, pues obviamente, pues ese extremo, ¿no? Eso, lo que dice acá, pues es vértigo, pero sin embargo es como más de emociones fuertes, ¿sí? Entonces, mareo infantil, tío vivo, sube y baja, vals, que son, digamos que esas expresiones que tienen ese componente, ¿no? Extremo. Volador, atracciones de feria, esquí, alpinismo, cuerda floja, que tienen esa dinámica. Entonces, acá dicen que tienen una clasificación. Kailois los clasifica de forma vertical, ¿cierto? Los juegos se clasifican de una manera muy aproximativa, en un orden tal que el elemento paidilla decrezca constantemente, en tanto que el elemento ludus crece de manera también constante. Bueno, pues digamos que bueno, esa es una clasificación. Sin embargo, pues la clasificación ustedes ya acá denominaron algunas, ¿cierto? Esta es otra. Y es que son ejemplos. ¿Cuál es la importancia del juego? Entonces, el juego, pues aunque es una actividad natural, ¿cierto?
Promueve pues ese desarrollo de procesos psicológicos básicos, una actividad educativa de enculturación social, ¿sí? Promueve pues el aprendizaje, ¿cierto? El desarrollo del conocimiento del mundo, ¿sí? Por eso es tan importante el juego en esas etapas iniciales, ¿no? Del desarrollo del hombre, ¿sí? Específicamente pues en la infancia. El contenido básico de los juegos es la experiencia interpsicológica sobre la cual tienen lugar los conocimientos cognitivos, los afectivos, emocionales y sociales. ¿Sí? Miren, digamos que de una u otra forma, cómo el juego forma personalidades. ¿Sí? Sabemos que la personalidad tiene ese componente genético, ese componente social, ¿cierto? Y la interacción entre estos dos. La situación del juego proporciona estimulación, variedad, interés, concentración y motivación, ¿sí? Y también brinda al niño pues un espacio vital que le proporciona destreza, habilidades que posibilitan su desarrollo físico, intelectual y socioafectivo. Acá hay un aspecto que de pronto no está denominado, pero en la adultez pasa igual, ¿no? De hecho, muchos de los elementos del coaching, ¿cierto? Incluso el coaching deportivo, están basados en el juego y digamos que ese enfoque experiencial que se le da, ¿sí? Y la retroalimentación, obviamente, pues el coaching tiene ese componente, ¿no? Obviamente una apertura, un rompehielos, como le llamamos en recreación, ¿sí? Que de una u otra forma va a generar un clima, ¿sí? Esencial en esa actividad o juego, ¿sí? Un juego central o una actividad central, ¿sí? Que puede estar basada también, pues, en juegos, y uno de cierre o uno emocional, ¿sí? Lo importante de pronto entender esto, o digamos que de traer en ejemplo acá, es que ese juego eh, se ve desde esa parte seria, ¿no? Porque a veces, bueno, decimos juego y juego lo vemos como algo de bienestar, ¿sí? Y ya está, y queda como esa acción libre. Sin embargo, pues en el coaching, el juego me permite ver en esencia cómo se da de pronto ciertas situaciones en un escenario que puede ser básico, ¿cierto? En un escenario que es natural. ¿Mm? Y obviamente como yo llevo pues al grupo, al equipo, a la persona con la que esté trabajando a una retroalimentación bastante bien, ¿sí? Entonces, a veces, no sé, mi amor, a veces nosotros proponemos unos juegos básicos, o sea, que no tienen unas reglas, pero vemos en ellos ese comportamiento a veces que es desleal, ese comportamiento que es inflexible, rígido, ese comportamiento del ser humano que a veces es un tanto competitivo, ¿cierto? Y miren que esa naturaleza, así mismo se comportan las personas en otros escenarios, ¿sí? Porque fácilmente en el reflejo de estas actividades que son básicas, ¿sí? Se ven prácticamente, pues, en sus relaciones laborales, ¿sí? Y obviamente, pues digamos que de allí retoma un tanto pues la metodología del coaching. Pero bueno, es para contarles así. Bueno, Jean Piaget identificó muchos de los aspectos, él trabajó con sus hijos, y obviamente ustedes saben que dimensionó las etapas del desarrollo del niño o los hitos, ¿cierto? Del desarrollo del niño bajo observación, ¿sí? A través de una u otra forma de cómo se desarrollaban sus hijos. ¿Mm? Este médico inicialmente que después se, se, ¿qué? Se especializó pues en psicología, eh, descubrió, ¿no? Que obviamente pues aspectos del juego lograban identificar un desarrollo del conocimiento de los niños. Entonces, de simples ejercicios sensoromotores, identificó que el placer de la acción por el descubrimiento, por ejemplo, lo simbólico y lo reglamentado, pues también de una u otra forma va a generar unas respuestas en ese ser humano, ¿sí? Entonces, de lo simbólico, la imitación del mundo circundante que representa formas de relación, ¿sí? ¿Cómo conozco yo el mundo? A través de eso que me imagino, ¿cierto? O que de una u otra forma estoy relacionado, pero obviamente por ser tan pequeño no puedo acceder.
Un tanto como esos juegos de roles que yo les decía, bueno, ¿cómo soy mamá y papá? Sabiendo que obviamente los tengo de una u otra forma representados, pero cómo yo incluyo ese conocimiento a través de lo que expreso de lo que es mi mamá y mi papá, ¿cierto? De una u otra forma es eso. Y por otro lado tenemos pues ese juego de reglas, ¿no? Lo que implica una obligación, ¿cierto? De dónde, hasta dónde puedo llegar, ¿cierto? Cuáles son los límites, cuáles son las reglas y las normas, ¿sí? Y es ley de consenso entre compañeros de juego. Bueno, Chatio dice que aparte de estos existe uno no reglamentado, ¿cierto? Que es ese movimiento espontáneo que estimula los sentidos. Y por otro lado, lo reglamentado, que es lo que imita la construcción, las reglas, los árbitros. Son de una u otra forma clasificaciones del juego y de cómo pues también digamos que estos autores lo vieron tan importante en el desarrollo del hombre. Henry Ballon es uno de los teóricos más fuertes en estas teorías del juego. Entonces, mire que Henry tiene un tanto más del componente, ¿no? Del juego. Entonces, por un lado tenemos la adquisición, ¿cierto? Que es el esfuerzo infantil por comprender imágenes y aprender la realidad, ¿sí? Entonces, una etapa como de adquisición del conocimiento a través del juego, ¿no? Incluso nosotros cuando le estamos enseñando a los niños un vocabulario, les hacemos juego, ¿no? Les repetimos varias veces la palabra cuando le mostramos el objeto o les inventamos canciones, ¿cierto? Y eso también de una u otra forma va adquiriendo pues el lenguaje y el comportamiento, ¿sí? Y obviamente pues el conocimiento. Las funcionales, entonces, la búsqueda de resultados, ¿sí? Tiene un objetivo, ¿sí? De una u otra forma, yo no sé si ustedes, bueno, digamos que sí, también fueron niños y jugaron. La golosa, digamos que las escondidas, el qué, se me olvidó, stop, ¿no? Y digamos que estos juegos que de una u otra forma tenían un objetivo y tú aprendías, ¿cierto? O sea, era funcional. La ficción, ¿sí? Significativo, incluyen elementos simbólicos, entonces los juegos de roles, ¿no? La fabricación, que representan la capacidad creadora, ¿cierto? Que constituyen un tanto a veces las habilidades mentales. El juego como herramienta en la educación física, no solo para el proceso del desarrollo del hombre, sino también para el componente, ¿cierto? Incluso yo desde aquí ya hablaría de salud física. Y obviamente, pues lo que conlleva una buena salud física a una buena salud mental. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí. Entonces, Marianne Torbet dice que hay unos beneficios. Primero, que desarrolla las capacidades perceptivo-motrices, ¿sí? Sabemos que muchos de nosotros tenemos como fallas en esa adquisición motora, ¿cierto? De los hábitos motores, obviamente digamos que la automatización, tanto así que cuando queremos aprender algún deporte o estamos en esas fases de iniciación, nos corrigen bastante, ¿no? Porque pues obviamente venimos de un proceso completamente distinto. Entonces la importancia también de una u otra forma de instaurar unos hábitos, ¿cierto? Higiénicos, por decirlo así, en esas etapas motoras iniciales, ¿no? En la escuela y en el bachillerato, ¿no? En primaria y bachillerato. Fomenta la capacidad de atención y concentración, ¿sí? Y acá el componente cognitivo que viene ligado a la actividad física. Y de pronto a veces nosotros o sea, como que tendemos a desligar, ¿no? Ese cerebro del cuerpo humano, ¿no? Y obviamente todo lo que beneficia a mi cuerpo, todo lo que entra, ¿cierto? Y favorece, pues así mismo va a ser un tanto significativo para nuestro cerebro. Entonces, además de esto, incentiva la capacidad de percepción y discriminación auditiva, ¿sí? Todas aquellas cualidades y recursos que los niños que tienen la oportunidad de recibirlos en una escuela de formación, ¿cierto? Me refiero a los niños porque son los que más se benefician,
a los que de pronto solo vemos educación física 1 hora, ¿cierto? A la semana en el colegio, ¿sí? Entonces, obviamente, pues también habría que investigar cuál es ¿no? En un estudio longitudinal, cuáles son las diferencias entre estos dos niños, ¿cierto? Los que reciben, pues obviamente, su carga normal, ¿cierto? Más una orientada, ¿sí? Específica en un deporte, y los que tienen solo esa carga normal, ¿sí? Entonces permite la descarga de la atención y el exceso de energía, favorece el autocontrol, desarrolla los procesos del pensamiento, refuerza la información aprendida, incrementa la sociabilidad, incrementa las habilidades y aptitudes físicas, ¿sí? Miren donde nosotros como familia también fomentáramos, ¿cierto? Esas condiciones físicas, ¿sí? Específicas. Hoy en día pues uno ve que la gente pues trata de llevar a los niños a los parques, obviamente pues a divertirse, ¿no? En estos juegos, pero pues poco vemos que los pongan a correr o que les generen, ¿cierto? Ciertas actividades distintas, ¿no? Se ven más niños en los parques y yo le atribuyo eso también al fenómeno que estamos viviendo, ¿sí? Porque ¿qué? Pues antes uno veía esos parques desolados, ¿no? Los niños como todo el tiempo ahí metidos en su estudio, muy encerrados, ¿sí? Aparte de eso viene este boom específico de la pandemia, ¿no? Y apenas pues dieron como la pauta de que podíamos volver a salir, que los niños podían volver a salir, tú veías eso repleto, ¿no? Obviamente pues nuestras rutinas nos absorben bastante. Entonces, ¿cuál es el beneficio desde el plano cognitivo? ¿Me serviste comida? Gracias, mi amor. ¿Con huevitos? ¡Uy, qué bien! Mamá, mira. Amor, estoy en clase. Entonces, ya vimos algunos que nos dio María en Torbet. Sin embargo, acá tenemos otros que complementan. Entonces, facilita la observación, el análisis, la resolución de problemas, que cuando estamos en la adolescencia pareciera que esto fuera lo más complejo del mundo. Y miren que desde la educación física, ¿no? En el colegio, claro que pues obviamente pues hay unos cambios hormonales, unos cambios actitudinales, ¿cierto? Porque muchos de nosotros como que, ay, no, educación física no quiero ir, ¿cierto? Pues no fui de las que capó clase, pero sé que muchos le cogían pereza, ¿cierto? A la educación física. Obviamente pues también como que no veíamos ese beneficio, ¿no? Entonces permite el aprendizaje como factor motivante de primer orden, ¿cierto? Desde el plano motor, ¿cierto? Desde la capacidad perceptiva, ¿cierto? Las capacidades físico-deportivas y que contribuyen, digamos que esto que es esencial y es sentirse equilibrado, armónico, ¿cierto? En el desarrollo del individuo. Gracias, Vivi. Bueno, desde el plano afectivo, afirma la personalidad, sí, y el equilibrio emocional, ¿sí? Miren que esto es bastante importante. A veces nosotros no nos hallamos a nivel individual, ¿cierto? Porque pareciera que todas las áreas estuvieran un tanto desequilibradas, ¿sí? No hay una homeostasis allá en estas áreas. Entonces, cuando tú accedes a estas actividades deportivas, cuando de una u otra forma organizas el tiempo, porque para poderlas determinar, para poderlas administrar, pues tú necesitas organizar ese tiempo, ¿sí? Pareciera que se generará ese equilibrio, ¿sí? Pero pocos de nosotros recibimos esa formación, ¿sí? Vengan, ¿cómo organizo mi vida? ¿Sí? Que es tan esencial la salud, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que eso es lo más importante, ¿sí? La salud, ¿sí? ¿Cómo adopto entonces dentro de mis rutinas, obviamente ese componente físico, ¿sí? Que obviamente pues aunque no me vaya a un chequeo médico pues mensual, ¿sí? O anual, ¿sí? Sí tengo o adquiero una serie de habilidades físicas, de cualidades, ¿cierto? Y obviamente de beneficio. ¿Listo? Facilita el conocimiento y el dominio del mundo, incluido de su propio cuerpo.
Muy bien, sí, gracias. Y desde el plano social, entonces, proporciona momentos de alegría, placer y diversión, que a veces son como intangibles, ¿no? Ni siquiera nosotros mismos que somos gestores deportivos tenemos asociado, ¿cierto? Estos momentos de juego, ¿sí? No, no lo realizamos. Obviamente quienes tienen de pronto niños pequeños, pareciera que estuviéramos obligados, ¿no? Pero bueno, no sé, ahorita les pregunto a ustedes y me ayudan de pronto a determinar también cuáles son sus dinámicas o qué tanto tiempo muy verídica esa información le dan a este plano social, ¿cierto? Cognitivo, ¿sí? Específicamente desde el juego. Bueno, permite el aprendizaje de labores en grupo, en colaboración y en objetivo común. Debería ser todo el tiempo, incluso a nivel laboral, ¿sí? Porque nosotros somos, o sea, somos como seres un tanto competitivos, ¿no? Y obviamente, pues, una de las habilidades que nos exigen en nuestro campo laboral tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿sí? Y debería fomentarse desde allí un juego en el cual pues obviamente pues se formen ciertas habilidades y cualidades, ¿cierto? De trabajo en equipo. ¿Mm? Bueno, son ideas que yo voto y voto y pues obviamente pues estarán digamos que dimensionadas a veces en estos programas de bienestar institucional o de las organizaciones, pero obviamente no tienen esa connotación un tanto más fuerte, ¿sí? Que quisiéramos darle. ¿Mm? Pero bueno, favorece la socialización, respetando y descubriendo a los otros. ¿Mm? Esto le falta mucho al mundo y es la tolerancia con respecto a las decisiones, ¿sí? A lo que dice el otro, cómo se comporta el otro, ¿no? Porque a veces no toleramos y digamos que fácilmente se dan los conflictos, tanto así que terminamos matando al otro, ¿cierto? Por esas diferencias de opiniones, por esas diferencias empáticas. Potencia la responsabilidad como parte de la actuación individual en el juego, ¿cierto? Digamos que los valores y la importancia también de estos y cómo se desarrollan, ¿sí? En los mismos juegos, en estas dinámicas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? No los he escuchado. Yo aquí hable y hable y hable y hable. ¿Qué piensan? Vale, profe, pues en este caso también recalcar el juego tradicional, ¿sí? Por lo que he visto que muchas personas, bueno, obviamente aplican ciertos juegos, ¿sí? Que son muy populares, pero olvidamos los de carácter tradicional de nuestros pueblos, de nuestros orígenes, ¿sí? Como no sé si jugaste esa vaina de la coquilla, el juego del... Sí, es que no sé cómo se dice, pero... Además, los altos, bueno, los juegos se me olvidaban así. Se me olvidó el juego tradicional también ahora. No, pero fundamental resaltarlo, ¿sí? Segundo, pues es una herramienta muy pedagógica, es algo muy fundamental respecto a la parte de iniciación deportiva, para que los niños vayan adaptando ciertas capacidades, tanto coordinativas como y condicionales, y que poco a poco, pues obviamente ellos tengan ese factor de motivacional y de incentivo y de, sobre todo, integración, pues para que sigan haciendo cierta práctica en específico. Y también con relación al ejercicio, pues obviamente partimos desde un aspecto lúdico y después partimos para que seamos más específicos de que ya empiece el chico a manejar cierta posición, cierta caracterización en un deporte y se desempeñe. ¿Sí? Obviamente hay que hacer un hábito exploratorio por medio de juegos y una lúdica correspondiente. Claro, o sea, digamos que para cada una de las etapas, ¿cierto? Del hombre, ¿sí? Desde la infantil, desde, digamos que más adelante en la adolescencia, en su adultez, incluso en la vejez, tiene un componente bastante significativo, ¿sí? Y ojalá lo adoptáramos durante toda nuestra vida, ¿sí? Pero nosotros sí nos dejamos como alcanzar
de lo rutinario, ¿sí? No es nuestra filosofía de vida, ¿sí? No hace parte de nuestra filosofía de vida. Entonces es muy chévere y muy bonito decirlo, ¿no? Como tú dices. Claro, nosotros vemos la importancia, súper, pero ¿qué tanto está, cierto? Como gestores deportivos, ¿qué tanto está en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo es? Casa de herrero, asadón de palo, como dice el dicho. ¿Tú qué piensas, Brandon? Uy, profe, pues es que digamos con relación a lo que digamos también el semestre pasado con relación al juego y todo eso, pues como que también van como muy unidos en esa, tienen mucha correlación. Entonces, pues me gusta. Sí, y digamos que nosotros lo vimos el semestre pasado en recreación. Igual, la recreación aún así, pues está muy limitada, ¿sí? O a veces nosotros como que limitamos ese acceso a la recreación. Yo les decía, pareciera que, pues desde nuestro punto de vista, como que juego asociado a la infancia, o sea, ya no somos infantes, ya no jugamos. Recreación, entonces recreación por las cajas de compensación familiar que nos dan el día de la familia y ya, y no hacemos nada de recreación. Hoy en día, pues digamos que el tema del deporte, algunos adoptaron algunas rutinas deportivas, ¿cierto? Porque, bueno, tendrán diferentes objetivos, no sé, salieron con sus parejas y ahora hacen deporte juntos o por moda, ¿cierto? O tienen su bicicleta y empezaron pues a rodar, bueno, en fin, o a hacer su actividad. Pero otros nos quedamos ahí, o sea, nos dicen deporte y pues no, eso es para jóvenes. Nos dicen recreación y no, eso es ¿para qué? Sí, para digamos que dimensionar otro tipo de aspectos, no es para mí, ¿sí? Y el aprovechamiento de tiempo libre menos, ¿cierto? Como que nos quedamos en la casa, nos dejamos a veces consumir de ciertos espacios que nos da la televisión, que nos da estas nuevas plataformas de streaming, y obviamente como que quedamos ahí, ¿sí? Regalamos como nuestro tiempo, que puede ser convertido en salud, ¿sí? Y obviamente todo este beneficio incluso a nivel emocional y social que queda allí, ¿sí? Son componentes muy culturales, ¿sí? Colombia se ha visto así, se ha visto inmersa en este tipo de dinámicas. Entonces, es uno de los propósitos y una de las metas del gestor deportivo, ¿cierto? Ustedes ya son gestores deportivos de una u otra forma porque ya tienen una adquisición de ciertos conocimientos y obviamente pues hace parte de su valor agregado el esparcir ese conocimiento, ¿cierto? Ya sea a sus familiares o a su componente social. Pero pues hace parte de nuestra funcionalidad. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos nosotros dentro de esa función social, ¿no? Y es posicionar un tanto, ¿cierto? La actividad física, el ejercicio físico, el deporte, la recreación y el aprovechamiento entonces también de ese tiempo libre. Tenemos ese rol social, ¿sí? Ya de una u otra forma hace parte de nuestra función, ¿cierto? Como gestores deportivos. Bueno, desearía que lo dimensionaran así, ¿no? Sí, señora. Inclusive, profe, también con relación al manejo de las tecnologías, yo he visto que muchos niños, debido a este confinamiento, han hecho un cese de actividad física como tal. Y debido a ello, pues también toman parte de responsabilidad también los padres, que también simplemente usan la tecnología como para que el niño esté trabajando, pero te entrego el dispositivo para que sigas ahí entretenido y que no me interrumpas. Es lo que he visto mucho y no considero que sea O sea, una pertinente. buena práctica. Ajá. Inclusive muchas personas me han dicho que eso también tiene mucha relación a qué tanto nivel educativo tiene el papá, qué tan consciente, porque dependiendo de su educación, él va a ser
y va a llevar un proceso con su niño. Pues lo va a educar respecto a un hábito motor, un hábito condicional. Es complejo, por lo que yo soy consciente de que hay poblaciones muy vulnerables y no son conscientes de ello, ¿sí? Así es. Bien al día. Hay que motivarlo en nuestro campo Hay también. harto trabajo. Hay harto trabajo, hay mucha capacitación todavía que hacer. Hay bastante, digamos que, posiciones críticas con respecto a los fenómenos, ¿no? Con los cuales estamos luchando, ¿cierto? Día a día. Entonces, bueno, eh, hasta aquí cómo vamos. Entendemos un tanto el rol de la sociología del deporte, ha sido complejo o lo han podido dimensionar. Sí, señora, ya sí, se puede adaptar, inclusive enfatizarlo. Yo busco más que todo especificarlo pues para la aplicación, como está en el labor. Listo, bien. Bueno, quedamos en la 20. Bueno, entonces dentro de 8 días continuamos con ejercicio físico, la recreación, el deporte moderno y ¿qué más tenemos? Y el movimiento fitness. Sí, listo. Bueno, solo trabajamos dentro de 8 días para cerrar entonces este primer componente. Bueno, chicos, ¿sí quedó claro entonces lo del mapa mental? Sí, señora. Listo, la idea es que pues si Sí, pueden profe, ir sin problema. trabajando. Bien, listo, perdón, yo no te dejé hablar. La idea es que pues elijan entonces la herramienta. Conozco Miro, conozco Canva, CMaps. CMaps es otro como que deja moldear allí eh, los mapas. Si quieren lo pueden trabajar desde PowerPoint. Yo lo haría desde ahí o desde Word. Si no se quieren complejizar tanto. El Drive, alguno de los de Google Drive también se dejan trabajar así y que guardan los cambios. ¿Qué otro más? Bueno, digamos que son ideas. Y si lo quieren estructurar desde allí, pues bien. Si lo quieren hacer manual, también, ¿sí? La idea es que ustedes monten de aquí a dentro de 8 días, pues obviamente su avance o que nos muestren su avance. La siguiente sesión, pues también, digamos que es respetable. Obviamente, pues eso da nota, entonces, pues no se vayan a colgar de pronto en esa primera entrega. ¿Listo? Agregan entonces la temática de la segunda sesión, que es la evolución conceptual del deporte, y agregan entonces la imagen de la red de sistemas que hicieron la sesión para la sesión anterior. ¿Listo? Oh, vale, profe. Ok, Entonces, profe. va a retomar un poquito porque me perdí un poco. El mapa conceptual, ¿sí? De los sistemas. Entonces, dentro del mapa conceptual, ustedes, digamos que le van a dar el orden que ustedes consideran, ¿sí? Sí. Entonces, ustedes no se ponen el título Sociología del Deporte. En una de las aristas de sociología del deporte van a poner, no sé, el desarrollo conceptual del deporte. Entonces, ustedes van a poner una imagen, ¿cierto? Específicamente de qué consideran, ¿cierto? De más importante en relación a esa primera temática que vimos. Yo me imagino allá como la evolución del hombre, pongo de pronto la imagen de una iglesia, ¿cierto? Porque ha sido representativa, bueno, digamos que, y escribo 2 o 3 conceptos que me representan esa evolución conceptual del deporte. En una segunda lista, entonces, porque es importante reconocer que el componente social, ¿sí? Vienen de una
red de sistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi red de sistemas, ¿cuál es? Entonces pongo ahí la que ustedes tuvieron que hacer dentro de 8 días. Entonces, la sociología del deporte también tiene una arista y es con respecto a la actividad, ¿cierto? Física y obviamente lo que vimos hoy que fue el juego, ¿cierto? Todo el componente del juego. Y entonces aquí pongo, no sé, el niño, el adulto, el joven, bueno, o sea, son cosas que me estoy imaginando que posiblemente les sirvan. Y hasta ahí eso es lo que van a tratar de avanzar hasta dentro de 8 días, ¿listo? Pero obviamente van a dejar un espaciecito para lo que veamos dentro de 8 días, ¿sí? Para hacer una entrega final el día del parcial. Esa es la dinámica. ¿Más claro o los complejicé más? Los confundí más. No, ya, profe, ya. No, ya profe, sí. ¿Sí? Ah, bueno, listo, bien. Ah, Igual, confundido. si tienen dudas, inquietudes, el mapa mental tiene esa cualidad y es que ustedes pueden agregar imágenes, pueden meter, digamos que gráficos. Esperen, les muestro uno de ejemplo, pero sí, yo creo que ustedes lo conocen. Uno chévere acá. Ah, bueno, este está chévere. Pero ustedes, bueno, yo creo que Brandon conoce que a mí me gusta, no sé, me parece chévere porque, no sé, mientras uno lo hace, como que lo aprende. Acá hay uno bonito que me llama bastante la atención. Pero miren, son varias temáticas, obviamente que salen de uno general, ¿cierto? Y pues acá está representado también con imágenes, con gráficos, ¿sí? Sin embargo, pues hay muchos. ¿No? Y tienen esa combinación, tienen esa cualidad, ¿cierto? Imágenes y conceptos, ¿sí? Un mapa conceptual, bueno, aunque este ya también hace parte del mapa mental, pero el mapa conceptual sí es más estructurado, ¿sí? Pareciera que tuviera un orden, una jerarquía. Mientras que el mapa mental, pues obviamente nace de allí, de todo lo que ustedes se pueden imaginar con referencia a la temática. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Genial. Bueno, dudas, inquietudes, preguntas hasta aquí. No, profe, todo clarito. Pues de mi parte. Vamos a un buen ritmo. Yo sé que de pronto, pues a veces es mucho y grueso, digamos que a veces la temática, pero bueno, vamos a tratar de hacerla como dinámica y que ustedes tampoco se aburran y se cansen de la sociología del deporte. Al contrario, nos ayuden ahí a contribuir desde nuestra función social. ¿Listo? Sí, señora. Esa es la idea. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda, inquietud, pues me escriben. Yo estoy ahí atenta. Vale, profe. Muchas gracias. Bueno. Dale, profe, Bueno, gracias. se me había olvidado decirles, para el Moodle, si digamos el avance ustedes lo tienen en una plataforma y solo copian el link y lo ponen allí en la actividad de la semana 4, es esta. Si lo hicieron a mano, entonces le toman una foto y pues suben ese avance. No importa si está incompleto, no hay link. La idea es como que den cuenta de la evidencia, ¿cierto? Del avance, ya, no más. ¿Listo? Bien. Ahora sí. Ahora sí los dejo. Ok, profe. Deliciosos. Dale, Bueno, profe, vaya feliz bien el tarde. resto de la semana. Bueno, gracias, lo mismo. Gracias igualmente. Feliz día, profesora. Bueno, chao.